SCP-263. Tineriza o ceniza. Categoría: seguro. Descripción: SCP-263 es una televisión en blanco y negro, con el logotipo de la empresa Thomson. No coincide con ningún modelo conocido de televisión, pero tiene un estilo y una estructura similares a los televisores fabricados en el año 1961. SCP-263 está completamente intacto, pero ha sufrido daños cosméticos menores en la pantalla y el marco. Se ha observado que SCP-263 funciona, aunque no esté conectado a una toma de corriente. Cuando se enciende, el televisor muestra siempre el interior de un estudio, cuyo diseño tiene similitudes con los estudios de los programas de televisión de los años 60. En la pared posterior del estudio se puede observar un gran logo, que dice, Tineriza o ceniza, en letras grandes y estilizadas, y una pieza de música no identificada se escucha en el estudio en todo momento. El único hombre visible en el estudio es SCP-263-1. SCP-263-1 parece ser un varón humano de ascendencia caucásica de aproximadamente 35 años de edad, vestido con un traje que coincide con un estilo comúnmente usado entre los años 1959 y 1964. SCP-263-1 tiene un comportamiento que ha sido descrito como despreocupado, entusiasta y emocionante. SCP-263-1 sonríe casi constantemente. Tan pronto como un humano enciende SCP-263, SCP-263-1 mirará directamente al sujeto y dirá que el sujeto es un nuevo competidor, acaba de sintonizar el show Tineriza o ceniza. A continuación, declarará que le desea al sujeto mucha suerte al responder 3 preguntas diabólicas y obtener la dineriza, y no las cenizas. El fraseo exacto de SCP-263-1 varía ligeramente entre cada uso de SCP-263. SCP-263-1 procederá a hacer las preguntas. Estas están siempre relacionadas con el entorno que rodea a SCP-263. Si se encuentra dentro de una estructura completamente cerrada, SCP-263-1 hará preguntas sobre los propietarios, la historia y el diseño de la estructura. Si se encuentra fuera de una estructura cerrada, SCP-263-1 hará preguntas relacionadas con la historia, geología, ecosistema y patrones climáticos del área circundante. En el interior de una instalación de la Fundación, todas las preguntas están relacionadas con varios SCP en posesión o en los registros de la Fundación o sobre la historia y arquitectura del sitio en el que se almacenan. La mayoría de ellas son indagaciones sobre información bastante básica que se encuentra fácilmente en documentos accesibles por personal de bajo nivel, pero algunas de ellas se refieren a minucias específicas, encontradas solo en ciertos documentos esotéricos que requieren una alta autorización, o son bastante complicados de encontrar o acceder. En cada caso, sin embargo, la información necesaria para responder correctamente a la pregunta se puede obtener de los registros de la Fundación. Para obtener una lista completa de las preguntas formuladas por SCP-263-1 mientras ha estado en posesión de la Fundación, si dentro de los próximos 45 segundos, el sujeto proporciona una respuesta correcta, su éxito será brevemente reconocido y felicitado por SCP-263-1. Sin embargo, si el sujeto responde incorrectamente o no contesta en 45 segundos, SCP-263-1 dirá, se acabó el tiempo. Lo siento mucho, y el sujeto arderá inmediatamente. Las llamas son siempre de alta temperatura e intensidad, y envolverán completamente al sujeto en 4 segundos. Hasta el momento, todos los intentos de apagar el fuego han fracasado. Después de 42 segundos, el fuego desaparecerá, junto con los restos del sujeto. Transcurridos 42 segundos, SCP-263-1 mirará hacia el lugar donde el sujeto se quemó y declarará que el fracaso es una lástima y que esperemos que el próximo competidor evite la ceniza, y se lleve la dineriza. Después SCP-263 se apagará automáticamente. Si durante los 45 segundos el sujeto recibe susurros de alguien, le hablan en voz alta, deja el área directamente delante del SCP-263, o interactúa con una computadora de más de 27 centímetros, SCP-263-1 lo acusará de hacer trampa, y lo hará arder de la misma manera descrita anteriormente.
SCP-263 se referirá entonces a la menguante ética a la población actual, y SCP-263 se apagará. Los dispositivos electrónicos portátiles, tales como teléfonos móviles, y computadoras portátiles de menos de 27 centímetros, no causan que el sujeto se queme, permitiendo así que éste encuentre la información requerida para contestar correctamente a la pregunta dentro del tiempo provisto. Si el sujeto responde correctamente las tres preguntas, SCP-263-1 dirá: «Felicitaciones. Te has ganado la dineriza. Aquí está tu premio». SCP-263 se apagará automáticamente y aparecerá un premio delante del sujeto. Los premios entregados por SCP-263 parecen no tener un tema o patrón discernible. Hasta ahora se han otorgado los siguientes premios. Una figura de mármol de un dragón de 5.3 centímetros de largo. La observación microscópica confirmó que presenta detalles de tamaño micrométrico, valor $48.237. Unas estatuas de jade, similares a los dólares estadounidenses ordinarios, sin embargo, todas las caras de los presidentes son reemplazadas por la cara sonriente de SCP-263-1. Cuenta con el mismo detalle en el tallado que la figura del dragón listada arriba, valor $226.703. Un juguete de cuerda de 4 centímetros de alto, hecho de latón, que camina aleatoriamente cuando se le da cuerda. La figura representa una criatura desconocida, vagamente parecida a un calamar. Valor $21.424. Una serie de 8 miniaturas bañadas en oro que se asemejan a anomalías humanoides contenidas en el sitio 19, incluyendo a SCP-1770. Las estatuillas tienen marcado en su base el número de objeto de las anomalías y aparentemente no son anómalas. Valor $17.315. Todos los intentos de obtener información de SCP-263-1 o sobre SCP-263 han demostrado ser ineficaces. SCP-263-1 no reacciona a ninguna pregunta o afirmación, excepto a las respuestas de las preguntas o cualquier intento de hacer trampa. Procedimientos especiales de contención. SCP-263 debe conservarse en una bóveda de almacenamiento de artículos de bajo valor en el sitio 19. Puede ser retirado para las pruebas previa autorización de un investigador de nivel 3 y que el área a utilizar para la prueba sea resistente al fuego. Todas las pruebas con SCP-263 deben ser grabadas. Los sujetos que realizan las pruebas a SCP-263 tienen permitido un teléfono móvil, una BDA o una computadora portátil con acceso completo y sin restricciones a una copia completa y sincronizada de la base de datos de la Fundación, almacenada en un servidor de alojamiento dedicado para garantizar la recuperación completa de cualquier registro en no más de 200 milisegundos, siempre y cuando sean eliminados inmediatamente después de concluida la prueba. Todos los registros de las pruebas en SCP-263 deben ser revisados por un investigador con nivel de autorización 4 o superior, y censurados cuando sea necesario para impedir el acceso a material restringido. Todos los investigadores que observen SCP-263 durante las pruebas deben ser sometidos a amnésticos locales y se les confiscarán sus notas. Para acceder a las notas de investigación de las pruebas, se requiere el permiso de un investigador con autorización de nivel 4. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.